Continuamos con la participación de Antonio Malo, coordinador regional austro de la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. Bueno, espero no aburrirles demasiado. Preparé una conferencia para otro tipo de público, no para estudiantes de colegio, estudiantas de colegio. Espero no aburrirles demasiado, ¿sí? Señoritas, no, estudiantes, son jóvenes, son chicas, señoritas, qué feo, por Dios, esas formalidades, no. La juventud se caracteriza por la rebeldía, por la falta de formalidad, ¿no es cierto? Ok, bueno chicas, bueno chicos. Nosotros hemos hablado mucho y siempre nos enseñan y se discute mucho sobre todas estas cuestiones del mercado. Entonces, desde la economía ecológica, tenemos otra visión absolutamente de las cosas. Pero para poder discutir esta visión, primero quiero comenzar contándoles un poco qué es esto del mercado, ¿no? De dónde viene la historia, qué pasó. Si tienen preguntas en el medio de la conferencia, de la charla, por favor, vamos haciéndolas sobre la marcha porque ya es la 1:30. Supongo que estarán con hambre, supongo que estarán con sueño. Yo también estoy con hambre, no con mucho sueño porque he tomado bastante café. Pero bueno, entonces vamos a ver un poquito de conceptos básicos, porque ustedes escucharán mucho y les escuchan mucho a los analistas económicos, a las analistas económicas, cuestiones sobre esto va contra la libertad, el Estado no debe intervenir en el mercado y tal, ¿no es cierto? Siempre se escuchan este tipo de cosas. Entonces yo quiero irme al origen de los conceptos, ¿sí? Quiero irme al origen de los conceptos, al origen de toda esta historia, para que en función de eso podamos discutir y en función de eso vamos a ir a hablar de la parte ambiental. ¿Cómo se entiende la parte ambiental desde la economía de mercado? O más bien dicho, les voy a resumir toda la conferencia. La parte ambiental no se entiende desde la economía de mercado. Y ese es el problema de fondo, que la economía de mercado no tiene la capacidad de entender la parte ambiental. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, la charla de hoy se llama Las distorsiones ambientales del mercado. Entonces, ¿qué es esto del mercado? ¿Si alcanzan a leer? Está un poquito borroso, ¿no? Bueno, les voy a leer. En toda la teoría del mercado había un señor que vivió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, un señor que se llamaba Adam Smith. Este señor era noble, venía de la nobleza. Entonces, como venía de la nobleza, era Sir Adam Smith. Y Sir Adam Smith se sentía muy afectado por las políticas que tenía la reina Victoria. La reina Victoria era una señora bastante fea y debe haber sido bastante insoportable además, que escogía a dedo quién produce qué, ¿sí? Ella decía, usted compañero me cae bien, entonces usted tiene el monopolio de té. Aquí la chica, la formalita, la de la que quiere, usted señorita, me cae bien, usted tiene el monopolio del azúcar. Y así, entonces esta señora, la reina Victoria, escogía a dedo quién producía qué, ¿no es cierto? Y Sir Adam Smith se sentía afectado por todas estas cosas. Sir Adam Smith es el padre de lo que hoy se conoce como economía política. Entonces él dijo, las cosas no pueden funcionar así. Las cosas no pueden y no deben funcionar así. Pero tenemos que ubicarnos históricamente. Las teorías de Sir Adam Smith fueron concebidas para la Inglaterra de principios del siglo XIX, regida por la reina Victoria, es decir, con monopolios adjudicados a dedo, regida por la reina Victoria y durante la Revolución Industrial. Entonces, los conceptos de Sir Adam Smith desarrollados para la Inglaterra del siglo XIX, de la Revolución Industrial, gobernados por una señora que hoy sería considerada fascista, no se pueden traslocar y no se pueden traer a nuestros días. Esta es la primera reflexión. Entonces, de esta manera, les voy a leer lo que he puesto aquí. Dice,
Sir Adam Smith era escocés, además, ¿no? No usaba faldita. El escocés Sir Adam Smith, padre del neoliberalismo, como respuesta a un particular contexto social y económico, que es el que les acabo de explicar, dice que el Estado no debe de intervenir en la economía y que el mercado por sí mismo se encargaría de regularse, como si estuviera controlado por una mano invisible. La riqueza sería redistribuida a través de la generación de trabajo. Y el mercado ideal en ese contexto debe tener 5 características, que lamentablemente les cuento. ¿Cuántas de ustedes quieren estudiar economía? ¿Alguno quiere estudiar economía? Tú. ¿Quién más? Tú. ¿Hay economistas entre nosotros? ¿Alguien que ya se ha graduado de economía? ¿Administración de empresas? Ok. Les garantizo que no les enseñaron los 5 requisitos del mercado ideal. Les enseñaron 1 o 2 máximo. En las mejores universidades del país enseñan 3, pero jamás enseñan los 5. Así es que les cuento que así estudien economía, esto no van a aprender en las aulas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos del mercado ideal? Los requisitos del mercado ideal. Les voy a ir leyendo. Competencia perfecta. Ustedes han oído de la libre competencia, ¿no es cierto? Ahora la gente se lava la boca con la libre competencia. Y les cuento que de lo que dicen en las noticias y los que dicen esto de la libre competencia, nadie da el concepto correcto. Todo el mundo da el concepto de libre competencia mal. ¿Sabían eso? Les voy a contar qué es esto de la libre competencia. La libre competencia o la competencia perfecta, que es de la que hablaba Sir Adam Smith, se refiere a que en un mercado determinado, pensemos en un mercado de café, en el mercado de compra y venta de café, tenemos una cantidad de gente suficiente que vende café y una cantidad de gente suficiente que compra café, que si una de estas personas decide cambiar el precio por su cuenta, esto no cambia el precio final del producto. Es decir, es bastante sencilla la cosa. Si tengo solamente una persona, es decir, si solo yo vendo café, yo puedo poner el precio que me dé la gana, ¿no es cierto? Yo puedo vender el café en $10 y esto altera el precio final del producto. ¿Sí o no? Pero si tengo 100 personas vendiendo café, si yo subo el precio a $10 y todo el resto vende en $2, yo salgo perdiendo, porque nadie va a comprar mi café, ¿no es cierto? Y el precio del resto de gente, el precio del café al que vende el resto de gente, va a seguir siendo $2, así yo suba a 10. Entonces, esta es la idea de la competencia perfecta. Que hay suficiente cantidad de gente en un mercado, suficiente cantidad de gente que oferta un producto o un servicio, y suficiente cantidad de gente que compra este producto, que si una sola persona quiere cambiar el precio, no se cambia el precio del producto final, de manera general. Esto es competencia perfecta. No es comprar y vender lo que me dé la gana. ¿Sí? Entonces, cuando alguien les dice, porque por alguna razón, por ejemplo, se restringen las importaciones para proteger la dolarización, es que eso atenta contra el libre mercado. Eso, chicas, chicos, es una profunda ignorancia, una profundísima ignorancia. La libre competencia y la competencia perfecta es otra cosa absolutamente. Pero no es el único requisito, generalmente es el único que enseñan en nuestras universidades. El segundo requisito es tener derechos de propiedad bien definidos. ¿Qué significa esto? Que cada cosa, cada bien y cada servicio ofertado en el mercado tenga dueño. Si cada bien y cada servicio ofertado en el mercado no tiene un dueño o una dueña claramente definidos, no podemos hablar del mercado ideal, no podemos hablar del mercado perfecto, ¿sí? No se puede, simplemente no se puede. Ahora resulta que la competencia perfecta en el mundo real no existe. ¿Por qué? La teoría de Sir Adam Smith tiene una falencia bastante grande. Y es que Sir Adam Smith no toma en cuenta que en la sociedad hay poder. Hay una asimetría en el poder. Hay gente que tiene más poder que otra, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo real,
quienes definen los precios y cómo se definen los precios es en función del poder, no en función de la competencia perfecta. Respecto a los derechos de propiedad bien definidos, cada cosa tiene que tener un dueño y una dueña. ¿Alguien me puede decir de quién es el aire? ¿De quién es el agua? Ya. ¿Necesitamos aire para poder producir? ¿Necesitamos agua para poder producir? Entonces, ¿cómo podemos hablar de un mercado perfecto y un mercado ideal si hay un montón de cosas sobre las que no se puede definir claramente los derechos de propiedad? La tercera característica, racionalidad de todos los actores. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que todos tenemos que ser seres racionales, porque en realidad, como buenos animales que somos los seres humanos, somos todo menos racionales. Sino se refiere más bien a que todos los actores que forman parte de un mercado deben estar bien informados. ¿Alguien tiene un chocolate por ahí? ¿Un chocolate, una galleta, alguna cosa? No, nadie tiene. Un jugo, alguna cosa, un tampico, agua. Eso, a ver, venga. Tome el micrófono. Venga. Léame los ingredientes. Lea los ingredientes. Así le tomo el café. Lea los ingredientes, vamos. Harina de trigo, huevo, margarina, azúcar, cacao en polvo, nueces y conservante. ¿No dice nada más? Muchas gracias. Conservantes, dice benzoato de sodio. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el benzoato de sodio? No. Preservantes, sorbato de potasio. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el sorbato de potasio? ¿Usted sabe qué es el benzoato de sodio? ¿Una de cuántas personas hay aquí? Ah, así nos vale, eso es trampa. ¿Y el sorbato de potasio? Sí, sorbato es, ¿no? Sí, sorbato de potasio. Devuélvele a la señora el chocolate, por favor. ¿Alguien sabe lo que es el sorbato de potasio? ¿No es cierto? Es decir, que ustedes, consumidoras y consumidores, no están bien informados sobre el producto. Es decir, que ustedes no pueden tomar una decisión racional sobre el producto. ¿Sí? No están bien informados. Y así es con la mayor cantidad de cosas. ¿Sí? Entonces, esta es una parte de lo que se refiere a racionalidad. Entonces, para que un ser humano actúe racionalmente, primero tiene que estar bien informado, y es una de las bases de la teoría de Sir Adam Smith, es uno de los fundamentos. Y esto, compañeras, compañeros, en el mundo real no se cumple, no estamos bien informados. De hecho, todo lo contrario, tenemos una herramienta perversa que se llama marketing para desinformarnos y para manipularnos para que compremos. Entonces, el marketing es uno de los mayores enemigos del libre mercado y del mercado ideal, porque lo que busca es desinformar y vender. El marketing debería ser todo lo contrario, debería informar para que se produzca el mercado ideal. Y aquí vienen las dos que más me gustan. Y estas dos no se enseñan en casi ninguna facultad de economía del mundo. Estas nos enseñan básicamente a los economistas ecológicos, a quienes estudiamos economía ecológica. Pero estas dos características de Sir Adam, las dio Sir Adam Smith, y Sir Adam Smith hablaba de esto. Es decir, esta es la base de la economía política, es la base de la economía de mercado, y no se enseña en nuestras universidades donde supuestamente enseñamos economía de mercado, lo que ya es perverso de por sí,
porque debería enseñarse economía de mercado, pero también debería enseñarse todas las otras corrientes del pensamiento económico. Ya nos enseña historia de la economía, ya nos enseña filosofía de la economía. Es perverso. Eso sí es un proceso de adoctrinamiento ideológico. Eso sí es un proceso sostenido de lavado de cerebro. Bueno, el beneficio privado es igual al beneficio social. Y aquí hablo libremente porque yo también soy profesor universitario. Soy parte de las universidades, así es que puedo hablarlo. El beneficio privado es igual al beneficio social. Es decir, si nosotros tenemos un negocio, una industria, por ejemplo, esta industria produce beneficios. Pero nos han enseñado, nuevamente una visión perversa de la economía de Adam Smith, nos han enseñado que esa industria y este negocio tiene que traernos beneficio solamente a nosotros. Pero resulta que cualquier negocio y cualquier industria trae beneficios también a la sociedad. Entonces, la teoría de Adam Smith, para que exista el mercado ideal y para que el mercado redistribuya adecuadamente la riqueza, como que hubiera una mano invisible guiándolo, y para que el mercado asigne de forma eficiente los recursos, es que el beneficio privado no sea mayor al beneficio social. Es decir, que las cosas buenas que produce un negocio al dueño de este negocio, también las produzca a la sociedad. Es decir, Sir Adam Smith sí tenía pensamiento social. Y el resto de la conferencia se va a enfocar en la última. El costo privado debe ser no debe ser mayor al costo social. Es decir, que el negocio privado, quien tiene un negocio, no traslade sus costos a la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando alguien contamina el aire y no quiere poner filtros para que no emitir contaminación del aire, o cuando los compañeros conductores de buses nos contaminan el aire con esos humos negros, o cualquier conductor de cualquier vehículo, porque no quiere poner un filtro, esta persona no se está ahorrando costos, o más bien dicho, esta persona se está ahorrando costos, pero estos costos no han desaparecido porque esta persona diga, no, yo no quiero. Simplemente estos costos han sido trasladados a la sociedad. ¿En qué forma? Cuando contaminamos el aire, se incrementan, por ejemplo, las enfermedades respiratorias. Es decir, que nosotros tenemos que cubrir los costos cuando vamos al médico de estas enfermedades respiratorias. El Estado, cuando tiene que cubrir los tratamientos médicos de estas personas, tiene que cubrir los costos. Entonces, estos costos no desaparecen, simplemente se trasladan, ¿sí? Los beneficios privados o los beneficios se conocen como externalidades positivas. Los costos no contemplados se conocen como externalidades negativas. Externalidades porque son externas al mercado, ¿sí? Entonces, en ese contexto, las distorsiones ambientales pueden considerarse como externalidades porque están externas, fuera del mercado, ¿sí? Uno de mis planteamientos es que una de las formas de corregir esto es que el generar contaminación ambiental, el generar externalidades ambientales, sea considerada una práctica ilegal, es decir, que sea competencia desleal. Dentro de la ley de control de mercado esto debe incluirse como competencia desleal. Solo así vamos a conseguir que la industria y las distintas actividades privadas comiencen a respetar la normativa ambiental. Sigamos. Entonces, antes de hablar de la internalización de las externalidades, tenemos que hablar del proceso de mercantilización, o como lo llamaba Carlos Marx, commodification en inglés, ¿no? En alemán no sé cómo lo llamaba porque no hablo alemán. Aquí, Galito, mil disculpas si es que me equivoco y digo alguna barbaridad. Ya después usted me corrige. Bueno, entonces, ¿qué es de esto de la mercantilización? La mercantilización es como algo, un bien o un servicio se convierte en mercancía. Es decir, conseguimos que se venda, que se compra y que se venda en el mercado. Entonces, lo que les acabo de explicar. ¿Qué tenemos que hacer para que algo se convierta en mercancía? Primero, esto, lo que sea,
tiene que transformarse en intercambiable. Es decir, lo puedo cambiar por algo más, ¿sí? Puede ser por dinero, puede ser por otra cosa. Lo puedo cambiar por algo más. El segundo proceso es que debe tener un valor de intercambio. Es decir, que un chancho valga 5 gallinas o que una vaca valga 4 chanchos, ¿sí? Tiene que tener un valor de intercambio, lo que no necesariamente es un valor monetario, ¿sí? Y también tiene que tener derechos de propiedad bien definidos. Es decir, que tenga dueño. Entonces aquí, en el tema de la política ambiental y de las imperfecciones ambientales del mercado, de las externalidades ambientales del mercado, tenemos un problema. Porque ¿cómo definimos de quién es el aire? Nuevamente, ¿cómo definimos de quién es el agua? En Chile, el agua tiene dueño, pertenece a 5 familias, y eso hace que se redirija hacia las industrias y no hacia la gente que necesita agua. Es brutal, es enfermo. Entonces, para poder internalizar las cosas, las imperfecciones del mercado, primero deben transformarse en mercancías, es decir, deben seguir un proceso de comodificación o mercantilización, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el planteamiento dentro de la economía del mercado para corregir las imperfecciones ambientales del mercado? Internalizar las externalidades. Lo que les había dicho, hay demasiadas cosas sobre las que es muy difícil definir quién es el dueño, ¿no? ¿Quién es el dueño de lo cultural? ¿Sí? ¿Quién es el dueño de la cultura? O en cosas más concretas, ¿quién es el dueño del conocimiento ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas? ¿Quién es el dueño? ¿Podemos definir un dueño? Creo que no. ¿Sí? Entonces, es una pregunta no solamente filosófica, sino también técnica muy complicada, porque hasta ahora no existe una propuesta clara de cómo definir la propiedad sobre estos medios, sobre estos bienes, sobre estos servicios que no tienen dueño. Para que una externalidad sea parte del mercado debe ser internalizada, ¿no? Por eso es quienes creen en la falacia y en la estupidez del desarrollo sustentable dicen que debemos internalizar las externalidades, ¿sí? Luego, para poder ser internalizada debe ser mercantilizada, es decir, seguir el proceso del que hemos hablado. Entonces, de esta manera, solamente si las externalidades son internalizadas y para hacerlo son transformadas en mercancía, el mercado, en teoría, el mercado ideal, el mercado perfecto, que no existe, que es una utopía, podría resolver las imperfecciones ambientales del mercado, ¿sí? Bueno, lo que dice es, sí, el método sigue siendo anticuado, pero hay que reconocer que la cosa mejoró mucho luego de la privatización. ¿Sí? El siempre genial Quino, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, una ironía de lo que pasa cuando se privatizan las cosas, ¿no? Ahora bien, y con esto termino, y podemos dar paso a sus preguntas en el caso de que las tengan y no se hayan quedado dormidas y dormidos. ¿Sí? ¿Qué se propone o cómo entendemos esto desde la economía ecológica? La economía ecológica es una corriente económica paralela a Adam Smith y paralela a Carlos Marx, aunque los padres de la economía ecológica se carteaban con Engels y se carteaban con Marx. Y tan es así que Marx acoge el concepto del metabolismo social, que surge de Justus von Liebig y de Podolinsky, dos de los padres de la economía ecológica. Entonces, en la economía ecológica no hablamos de externalidades. No hablamos de externalidades. En la economía ecológica hablamos de traslado exitoso de costos. Y el daño ambiental se considera como un pasivo ambiental. ¿Sí? Un pasivo es una deuda, ¿no? Un pasivo es una deuda. Entonces, este es un esquema mucho más realista
y mucho más acorde al mundo real, porque no pretende resolver las cosas con disquisiciones ideológicas, ¿no? El mercado, por arte de magia, si se internalizan las externalidades, va a resolver toda la problemática ambiental. No. Primero, que el mercado ideal y el mercado perfecto no existe, no ha existido y no puede existir, porque tiene un montón de conceptos, de premisas, de base, que no son reales. ¿Sí? No son reales y no van a ser reales por más que lo intentemos. Manfred Max Neef, un premio Nobel de Economía, dice que el absurdo académico de la economía de mercado es que la economía de mercado no es ciencia, para comenzar. No es ciencia y no es técnica. La economía ecológica sí que es ciencia. El absurdo académico de la economía de mercado, científicamente hablando, es que si yo hago ciencia, investigo algo, lanzo una hipótesis, pruebo mi hipótesis, la investigo, y si no funciona, si no se cumple, la reviso y la cambio. Esa es la ciencia, y así ha ido avanzando la ciencia en la historia. Pero el absurdo de la economía de mercado es que, como no se cumplen las hipótesis, en vez de revisar y cambiar las hipótesis, trato de cambiar el mundo para que se adecue a mis hipótesis. Y es lo que dice Manfred Max Neef, chileno, premio Nobel de Economía. O sea, no estoy citando a cualquiera. ¿Sí? Entonces, en economía, aparte de que las premisas básicas del mercado ideal no sirven, no existen, no se van a cumplir jamás. El mercado ideal no puede existir y no va a existir. Lo que desbarata toda la teoría del libre mercado, toda la teoría de que el mercado puede regular a la sociedad. Aparte de esto, las premisas en las que se sostiene son falsas. Todas y cada una de las premisas son falsas. Por ejemplo, aquella que dice que el motor fundamental del comportamiento del ser humano es maximizar la utilidad, ganar más plata. Eso es absolutamente falso. Completamente falso. Primero, se va en contra de lo que han dicho absolutamente todas las religiones. ¿Cuál es el motor del comportamiento humano para el cristianismo, por ejemplo? ¿Quién me puede decir? La fe, más allá de la fe. El amor. El amor, ¿no es cierto? El amor al prójimo y el amor a Dios. Yo no soy cristiano, pero conozco. ¿Sí? Entonces contradice absolutamente lo que dicen todas las religiones. Contradice absolutamente lo que dicen todas las escuelas filosóficas occidentales y orientales. Contradice todo lo que dice la ciencia psicológica. Contradice todo lo que dice las ciencias sociológicas. Contradice todo lo que sostiene la antropología. Entonces, una premisa falsa, destruida por todas las religiones, por todas las corrientes filosóficas, por las distintas ramas de las ciencias humanas, es la premisa fundamental para sostener la teoría del libre mercado. Imagínense lo que es eso, se sostiene sobre una premisa falsa, absurdo. Y sobre todo, niega un montón de cosas como las asimetrías de poder que existen en las sociedades. Niega completamente todo esto. Díganme ustedes, entre un pequeño productor de impresoras 3D cuencano y IBM, ¿quién tiene más poder para definir el precio final del producto? Eso no se va a regir por el libre mercado, se va a regir por el poder, por la asimetría de poder. ¿Sí? Es imposible que el pequeño productor de computadoras defina el precio final del producto, por más libre mercado y por más libre competencia que exista. Entonces, todas las premisas de la economía de mercado son falsas. No es ciencia, la economía de mercado no es ciencia, eso tienen que meterse en la cabeza. No es ciencia, no es técnica, es una ideología. Es una ideología además extremadamente dogmática y absurda. ¿Sí? Entonces, en la economía ecológica hablamos de traslado exitoso de costos y el daño ambiental lo tratamos como pasivos ambientales.
Entonces les voy a leer esto y con esto termino. Entonces dice, por suerte el enfoque de la economía ecológica es diferente. Se debe agradecer esa fusión de la economía y de la ecología. Joan Martínez Alier, uno de los decanos de la economía ecológica del siglo XX, habla de los problemas ambientales como un traslado de costos exitoso. Los daños ambientales son considerados pasivos ambientales. Esto significa que quien ha causado un problema ambiental no ha asumido las consecuencias de este y que las ha trasladado a la naturaleza o a la sociedad, o a las dos. Esto es independiente de si el problema ambiental y sus consecuencias están dentro o fuera del mercado, y por tanto de si tiene dueño o un valor económico. Entonces, el tratar las distorsiones ambientales del mercado como pasivos ambientales y como traslado exitosos de costos nos permite enfrentarlas de mejor manera porque quien causa el daño es responsable de él y es responsable de revertirlo y corregirlo, ¿sí? Ahora, en el contexto del Ecuador, lo ideal para corregir la problemática ambiental generada por la industria y por las distintas actividades económicas es tratar a las externalidades ambientales del mercado o a los problemas, a los pasivos ambientales, tratarlos como efectos de competencia desleal. Y les voy a poner un ejemplo real. Una industria de Cuenca, no voy a dar el nombre, me comentaba que tuvo que instalar una planta de tratamiento de aguas, porque la industria que estaba un poquito más arriba le botaba todo el agua contaminada al río. Le botaba todo el agua contaminada al río y esa agua contaminada estaba dañando la maquinaria de esta otra industria. Entonces, para evitar eso, tuvieron que instalar una planta de agua. ¿Esto qué significa? Que esta industria que contaminaba el agua le trasladó sus costos a la otra. Entonces, los costos no desaparecen porque yo no los tenga en cuenta, se trasladan. Le trasladó sus costos a la otra. Y pensando ya en temas de mercado y de competencia, si es que una industria, una actividad económica determinada no respeta la normativa ambiental, tiene costos más bajos que las otras industrias que sí respetan la normativa ambiental. ¿Sí o no? Es lógico. Si yo no pongo filtros o plantas de tratamiento de agua, si yo no pongo estas cosas, mis costos van a ser más bajos de quien sí los pone. Al tener mis costos más bajos, mis precios son más bajos, ¿no es cierto? Y díganme si esto no es competencia desleal. ¿Eso no es competencia desleal? Ok, entonces queda demostrado lo que he dicho. Muchas gracias, perdón por la tardanza, por la parte técnica, y si tienen cualquier pregunta, por favor háganla.